Vamos a ver la programación de la obra. En el menú principal tenemos la opción programación y tenemos las fechas y plazos de obra. En este caso hemos definido que la obra va a empezar en julio del 2014 y va a durar 4 meses. Tenemos acá los títulos de los reportes que vienen a ser los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, y la programación que podemos hacer por porcentaje de avance de fases. Si colocamos acá un porcentaje de avance de fases, automáticamente el sistema con actualización del metrado va a actualizar todo el metrado en función a este porcentaje de avance de fases. Pero también podemos hacer directamente la programación desde porcentaje de avance del metrado o efectuar la programación directamente desde distribución del metrado. Si efectúo la programación directamente de la distribución del metrado, por ejemplo, acá diría que yo voy a hacer 4 estructuras, acá 4 estructuras y en este mes 4 estructuras. Esta programación la he hecho en volúmenes de obra en el metrado. Yo tengo acá en el porcentaje de avance del metrado, me dice que esta programación ha sido efectuada en el metrado. Vamos a colocar esa distribución como 0 y vamos a efectuar la programación desde porcentajes de avances por fases. Entonces 100 en estructuras preliminares, 100% el primer mes. En estructuras metálicas vamos a decir que hagamos 30%, 60% y 10%. Las señales que sean 100% en este mes. Obras de concreto que sean 20%, un 40% y un 40%. Y muros que hagamos acá el 30% y acá el 70%. Yo le digo que me actualice el metrado con este porcentaje de avance de fases. ¿Qué tengo ahora? Tengo una programación, una distribución del metrado y ya tengo todo el metrado distribuido de acuerdo a ese porcentaje. Yo puedo tener ya acá también la curva S, que es la curva S prevista en horas hombre para la obra, como también puedo tener ya el histograma de personal, que es la distribución de todo el personal para los 4 meses. Y en el porcentaje de la distribución del metrado puedo tener la curva S prevista para la obra, pero en montos, en soles. Esta es una curva valorizada. Si yo hago la programación acá en cantidades en la distribución del metrado, les digo, no, voy a hacer esta estructura, 4 estructuras este mes, 6 estructuras este mes y 2 estructuras este mes. Quiere decir que esta programación ya no está hecha en porcentaje de avance del metrado. Y si voy a la programación y veo el porcentaje de avances del metrado, me dice que esta programación ha sido efectuada en el metrado. Efectuando esta programación puedo yo obtener el consolidado de recursos, que viene a ser la cantidad de recursos mes a mes para la obra. Por ejemplo, para el cemento requiero el primer mes 506 bolsas de cemento, segundo mes 1006 bolsas, tercer mes 231 bolsas y cuarto mes 63 bolsas. Y esta programación también puedo sacarlo yo por toda la obra, por una sección de obra, por una fase o por una partida. Por ejemplo, para la partida en señalización, en estructuras metálicas, para esta estructura E2, y tengo las cantidades mensuales de cada uno de los recursos de esta estructura. Bueno, esperamos que esto les sea de utilidad. Nos vemos. Hasta pronto.